Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy jueves 2 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en comité. Muy bien, espero hayan pasado todos unas lindas fiestas. Yo estuve, como saben, de descanso, pero ya listo para empezar el 2025 con muchísima fuerza. Les he contado que este es un año en el que vamos a consolidar sobre todo nuestro trabajo en materia de educación cívica, o como prefiero yo llamarle, ciudadanía responsable. Pero empecemos hoy con las noticias. Aquí van los titulares de hoy jueves 2 de enero en menos de un minuto. Primero, el gobierno cerró el 2024 aprobando un aumento del sueldo mínimo que algunos especialistas temen que vaya a generar mayor informalidad. Segundo, la inflación terminó el año pasado en 1.97%, muy cerca del nivel al que apunta a mantenerla el Banco Central de Reserva, lo cual sí es una muy buena noticia. Tercero, en una decisión que ha generado bastante suspicacia, la, entre comillas, sombra de la presidenta Ruth Ligarda, que es testigo en el caso de Cofre, ha sido destacada por 2 años en la Embajada de España. Cuarta, hoy Annette Tello asume como nueva presidenta del Poder Judicial, mientras que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha convocado a una conferencia de prensa, presumiblemente para tratar el caso de la red de prostitución. Y quinta, un atentado en Nueva Orleans, en Estados Unidos, durante las celebraciones de Año Nuevo dejó 15 muertos y más de una treintena de heridos. Ok, vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. Como una de sus últimas decisiones del 2024, la presidenta Dina Boluarte dispuso aumentar el sueldo mínimo, también conocido como la remuneración mínima vital, en 105 soles, con lo cual este ascenderá ahora a 1.130 soles. Boluarte justificó esta medida diciendo, y aquí la cito textual, no podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que este crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores. Esta afirmación, sin embargo, es disputable. Sería, por supuesto, muy bueno para el Perú que creciera pues, a tasas altas y que esto pudiera reflejarse en mejores sueldos. Pero un crecimiento de poco más de 3% no califica como alto para un país como el Perú. De hecho, no es suficiente para derrotar a la pobreza y generar empleo formal de manera relevante. Tendríamos que estar creciendo de 5% para arriba para tener resultados importantes en la lucha contra la pobreza y en la generación de empleo. Dicho sea de paso, el gobierno le ha puesto de nombre al 2025 año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Si lo que espera la gestión de la presidenta Boluarte es consolidar un crecimiento de 3% o en torno a 3%, eso sería por supuesto muy bajo, como les acabo de decir. Va a ser un año complejo, además, si tenemos en cuenta que en el frente internacional la presidencia de Donald Trump podría iniciar una guerra comercial con China, y aquí mismo el gobierno de Dina Boluarte está teniendo un problema bastante serio en materia de déficit fiscal, que el propio Ministerio de Economía y Finanzas no está viendo la mejor manera de solucionar. De hecho, había ofrecido un porcentaje, digamos, de déficit fiscal y no ha podido ni siquiera cumplir su propio ofrecimiento. Ahora, ¿por qué hay economistas que cuestionan específicamente la medida del aumento del sueldo mínimo? ¿Acaso no es bueno que suba el sueldo mínimo? Pues ciertamente lo es para quienes ganan sueldo mínimo, porque para ese grupo de personas se genera un beneficio inmediato. Pero, y este es un pero bien importante, estamos hablando de un grupo más bien reducido de la población económicamente activa, vale decir, las personas que tienen un empleo formal y reciben o están ganando justamente sueldo mínimo. Como sabemos, la gran mayoría de peruanos trabaja en la informalidad y por esa razón no se van a ver beneficiados por este aumento de la remuneración mínima vital. Es más, podría uno argumentar que es al revés, que los perjudica porque hace más caro y por tanto más difícil que puedan pasar a la formalidad. Esperemos que el efecto neto de esta medida no sea pues la pérdida de empleos formales, sobre todo en el sector de las pymes, pero eso es algo que uno puede esperar que ocurra. Segunda noticia. Ayer, 1 de enero, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, reveló qué sucedió en el 2024 con la inflación. El último reporte del INEI mostró que en los 12 meses del año pasado, Lima Metropolitana tuvo una inflación de 1.97%, es decir, muy cerca del 2% al que apunta el BCR como parte de su política monetaria. ¿Qué podemos concluir a partir de ese resultado? Pues que las acciones del BCR, que empezó
en el 2021 a incrementar su tasa de interés de referencia para ir combatiendo los efectos en el Perú del aumento de los precios de los combustibles y los alimentos tras la invasión de Rusia a Ucrania. Pues esas políticas o esas medidas han sido efectivas y han permitido que la inflación en el Perú sea una de las más bajas de la región e incluso que sea menor a economías desarrolladas como las de los países en la zona euro o Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque la inflación, es decir, el incremento sostenido de los precios de los productos que más consumimos, nos quita pues capacidad de compra a los ciudadanos, es decir, la posibilidad de cubrir nuestras necesidades con la misma cantidad de dinero. Pensemos que con una inflación de 1,97%, como la del año pasado, nuestros ingresos tendrían que haberse incrementado en esa misma proporción entre el 2023 y el 2024 para que en términos reales sigamos ganando lo mismo. Por ejemplo, una persona que ganaba 2.000 soles al mes tendría que haber aumentado sus ingresos en casi 40 soles mensuales para mantener su capacidad de compra. Una inflación de 1,97% es, como vemos, manejable, especialmente si advertimos que en Argentina los precios han venido aumentando a una velocidad de 160% al año, es decir, que si alguien ganaba, digamos, 2.000 pesos a finales de 2023, tendría que estar ganando 5.200 pesos ahora para mantener su capacidad de compra, aunque el gobierno de Milei está siendo exitoso, digamos, en controlar la inflación también. Una inflación bajo control también permite que las empresas y las personas puedan tomar mejores decisiones de inversión y de consumo sin preocuparse de que tal insumo o tal producto pueda dispararse incontrolablemente de precio en el futuro cercano, y también permite que el BCR pueda seguir reduciendo su tasa de interés de referencia de política monetaria para bajar el costo de los créditos y promover que las empresas inviertan más y que las personas también consuman más. Ok, tercera noticia. Ha generado cierto revuelo en los medios y las redes sociales la noticia de que la integrante de la escolta de la presidenta Dina Boluarte, la suboficial de la policía Ruth Ligarda, ha sido enviada a la Embajada de Perú en España para cumplir una misión diplomática como parte de la agregaduría policial en dicho país por un tiempo de 2 años. ¿Por qué ha despertado suspicacias esta designación? Porque Ligarda era, como dice la República, la, entre comillas, segunda sombra de la presidenta Boluarte y por ejercer ese rol justamente resultó testigo de la visita que hizo la mandataria a inicios del 2024 a un condominio de Asia del Sur, cerca de aquel otro condominio, Mykonos, donde estaba supuestamente escondido el prófugo Vladimir Cerrón. Y la suboficial Ligarda fue quien acompañó a Boluarte de regreso a Lima luego de haber estado ahí. El destaque de esta suboficial a España podría, especulan algunos, deberse pues o ser una forma de mantenerla alejada de las investigaciones fiscales contra la presidenta o una especie de recompensa a cambio de su silencio que podría, de ser cierto, calificar como obstrucción a la justicia, en el caso conocido como COFE, el caso del auto presidencial. Hay que considerar que el titular de la embajada en España actualmente es el ex congresista de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, es un embajador político, no de carrera. Ok, otra cosa bastante llamativa que ha pasado o que está pasando es que han pasado más de 16 días y todavía no se ha promulgado esta norma que aprobó el Congreso para enmendarse a sí mismo y volver a establecer la figura de la detención preliminar, que como sabemos el Congreso había derogado, pero se tuvo que echar para atrás. El Congreso ya hizo lo que tenía que hacer, pero el gobierno es el que está demorando esta promulgación. Y si bien todavía está dentro de plazo para hacerlo, no se entiende pues la falta de sentido de urgencia respecto de algo tan delicado. Cuarta noticia, la jueza Janet Tello asumirá hoy como nueva presidenta del Poder Judicial en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia a las 11 de la mañana. Tello reemplaza en el cargo a Javier Arévalo, quien hará también ahora un balance de su gestión durante el periodo 2023-2024, según informa El Comercio. Se trata de la segunda mujer en presidir dicho poder del Estado, luego de Elvia Barrios. Tengo la impresión de que estamos pasando de un presidente del Poder Judicial con ideas más conservadoras, Arévalo, a una con ideas más progresistas, pero en la judicatura, como sabemos, lo que manda es la norma aplicable al caso y no las preferencias ideológicas de los jueces. No debería ocurrir eso en todo caso. Como comentario personal, muy breve, debo decir aquí que encuentro un cierto desbalance en el hecho de que en el Perú el presidente del Poder Ejecutivo tiene un mandato de 5 años, mientras que el del Poder Judicial tiene un mandato de 2 años y el del Legislativo de solo 1 año. Mi impresión es que el periodo de las cabezas de los poderes judicial y legislativo debería ser más largo para darle pues continuidad
a su trabajo, pero sin duda es un tema debatible. Por otro lado, he visto que el presidente del Congreso, Eduardo Salguán, ha convocado una conferencia de prensa para el martes de la próxima semana. No ha dicho de qué va a tratar esa conferencia, pero sí ha señalado que habrá, entre comillas, importantes anuncios. Uno pensaría que va a estar relacionada con esta denuncia de una supuesta red de prostitución en el Congreso y los cambios que Salguana, me imagino, estará anunciando que va a tomar a partir de este caso. Quinta noticia, un atentado ocurrido en la madrugada del 1 de enero en la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos, produjo 15 muertos y por lo menos una treintena de heridos luego de que una camioneta Ford F-150 color blanco arrollara a una multitud en la calle Bourbon, en pleno centro de la ciudad, durante las celebraciones de Año Nuevo. La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, calificó lo ocurrido como, entre comillas, un ataque terrorista. La policía abatió a tiros al conductor, identificado como Shamsun Din Jabbat, quien llevaba armas de fuego, explosivos y además una bandera del Estado Islámico. Las autoridades indicaron que también se encontraron otros posibles explosivos improvisados en el barrio francés, el área donde tuvo lugar el atropello y una de las principales zonas turísticas de la ciudad. El presidente estadounidense Joe Biden declaró a la prensa ayer miércoles por la tarde y señaló que el FBI le había informado de que el atacante había posteado videos en redes sociales horas antes del atentado y había actuado, y esta es una cita textual, inspirado por ISIS. También ayer miércoles por la mañana un automóvil Cybertruck de la marca Tesla explotó y estalló en llamas en la puerta del Trump International Hotel en Las Vegas. Una persona que conducía el vehículo murió y por lo menos 7 resultaron heridas. Ayer por la noche la policía seguía investigando lo ocurrido y no había determinado aún si se trataba de un accidente o de un atentado, aunque señalaron que no estaban al tanto de lo ocurrido en Nueva Orleans. Pese a ello, Elon Musk, el CEO de Tesla, escribió en su cuenta de X, la red social de la que también es dueño, que esta explosión podía haber sido causada por fuegos artificiales o por una bomba en el Cybertruck que había sido alquilado. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto la reflexión del día. Acaba de fallecer a los 100 años el expresidente estadounidense Jimmy Carter. El suyo es un caso muy curioso de una persona que fue más relevante como expresidente que cuando estuvo ejerciendo su mandato. No logró reelegirse para un segundo periodo presidencial, lo cual es visto en la política estadounidense como un fracaso. Tuvo que asumir el costo político de una operación militar fallida para rescatar a rehenes estadounidenses en Irán después de la caída del Shah, y estos fueron liberados increíblemente en los minutos siguientes a su derrota frente a Ronald Reagan, lo que se vio pues como un insulto. No supo manejar bien la crisis de los combustibles y salió a decirle a sus compatriotas que manejaran menos, lo que es algo políticamente insensato en un país como Estados Unidos, donde hay tanta sensibilidad en torno al precio de los combustibles. Pero tuvo también logros importantes en el frente internacional, como los acuerdos de Camp David en 1978, en los cuales Carter logró que los líderes de Egipto, Anwar Sadat, y de Israel, Menachem Begin, firmaran la paz. También acordó devolverle a Panamá el canal, cosa que ahora insólitamente Donald Trump quiere revertir. Carter entró a la presidencia como un granjero que había sido una vez gobernador del estado de Georgia y dejó el cargo para volver a vivir con la misma austeridad que antes. No fue uno de esos presidentes que se convierten en speakers internacionales o en directores de grandes compañías y se vuelven millonarios. Creó instituciones que han tenido un impacto enorme a nivel internacional, como Habitat for Humanity, y el Centro Carter. Su trabajo post-presidencial permitió erradicar la enfermedad del gusano de Guinea y su labor de observación electoral y de defensa de la democracia ha sido ejemplar, sobre todo ahora último que salió a denunciar, por ejemplo, el fraude en Venezuela. Como ha dicho The Economist, Carter fue probablemente la persona más moralmente virtuosa que ejerció la presidencia de Estados Unidos. De hecho, su candor y su transparencia le trajeron problemas políticos, como cuando dio un discurso en el que reconoció abiertamente que como presidente no estaba logrando lo que se había propuesto. Y aun cuando yo pueda discrepar de algunas de sus posiciones políticas, estaba Carter a la izquierda del Partido Demócrata en temas económicos, por ejemplo, y más bien coincidir con otras, su defensa de los derechos humanos o de la democracia, sí debo resaltar aquí lo importante que es poder sentir o comprobar que los líderes políticos son personas íntegras, aunque uno discrepe, fieles a sus principios y sobre todo gente decente.
Con sus errores, Jimmy Carter fue esencialmente un político decente. Quizá eso le impidió entrar al juego más calculador o convenido que suele caracterizar a la política en Washington, pero eso no necesariamente es algo malo visto en retrospectiva. Necesitamos más gente íntegra y decente en política, sean aliados o rivales. Es bueno recordar en esa línea que Jimmy Carter fue, sobre todas las cosas, un buen tipo. Muy bien, recuerden que el comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente y sobre todo comenta, compártenos tu opinión para poder interactuar contigo. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien, que hayan tenido, como les decía, un buen arranque del 2025 y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.